Continuamos, La venganza será terrible, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena por AM750, pero recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales en @La Venganza Radio o en WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de algunas curiosidades de los impuestos a lo largo de la historia. Bueno, hubo a lo largo del tiempo quienes distribuyeron bien el dinero recaudado, hubo gobiernos absolutistas cuyos personajes se enriquecieron en relación directa al empobrecimiento del pueblo, le quitaban a los pobres para acrecentar la fortuna de los ricos. En el Egipto de los Ptolomeos a los reyes les importaban las conquistas, entonces acrecentaban el tesoro del Estado para emprender conquistas. En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes y de los sátrapas. El monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino al enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército y el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros reales comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. En los mitos clásicos, los tributos que se otorgaban tenían un fundamento compensatorio, distaban de procurarse en la búsqueda de una ganancia, sino más que nada aplacar enojos, cobrarse venganzas, y quizá en ese sentido el tributo más famoso, ya no en animales, cosechas u oro, fue el que impuso el rey Minos a Atenas. Eran tributos de guerra generalmente, ¿no? Que debían el que perdía ir pagaba. pagándose durante mucho tiempo, hasta que sobrevenía otra guerra que por ahí daba vuelta a las tortillas. Bueno, en el caso del rey Minos, recuérdese que Androgeo era uno de los hijos de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no es cierto? Y había acudido a participar en unas competiciones de Atenas. Usted sabe que la Grecia antigua estaba dividida en distintas ciudades-estado, etcétera, etcétera. Bueno, el hijo del rey de Minos fue a una competencia en Atenas, que organizaba Egeo, rey de Atenas. Había reyes en ese entonces. Envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón y el toro lo mató. Otros dicen que lo mataron sus contendientes desafortunados, qué sé yo. El caso es que lo mataron al hijo de Minos. Cuando Minos se enteró, atacó a Atenas. Como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus, el príncipe de los dioses, que lo vengara de los atenienses. Y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre la ciudad. Y desesperados los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que cesase la plaga debían dar a Minos lo que pidiese. Y así comenzó el famoso tributo. Minos exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas para ser comidos por el Minotauro, un monstruo que Minos guardaba en su laberinto. Este tributo se pagó durante años hasta que, como sabemos, apareció Teseo, el héroe de Atenas, y mató al Minotauro y liberó a Atenas de aquella plaga. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Ergino reunió un ejército, marchó contra Tebas y después de exterminar a unos cuantos, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, famoso Creonte, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años
la paga de 100 bueyes por cada año. Creonte pidió ayuda a Heracles, que en una oportunidad interceptó a los cobradores de Ergino, les cortó la nariz, las orejas, se las mandó a Ergino, ¿no? Entonces, indignado por este ultraje, Ergino atacó a Tebas otra vez. Pero resulta que estaba Heracles y Heracles ganó la batalla e impuso a Ergino un tributo doble del que éste había obligado a otorgar a los tebanos. Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que era Megara. Mire, dice, tome, No, aquí, bueno. esta es mi hija mayor, llévesela para su casa. Vale decir que en todos estos casos el impuesto era un castigo que los ganadores infligían a los perdedores. En cambio, la idea del impuesto que muchos tenemos es la de una, que muchos tienen, es la de una compensación que los poderosos conceden a los que tienen menos para atenuar la desigualdad y también para hacer crecer la economía. Esto me gusta más. Salvo Claro. la palabra conceden, no es una concesión del poderoso, sino que es la razón misma de la creación del Estado. El Estado se crea para que los que no pueden valerse por sí mismos, en principio, ¿no? Después hay una justicia todavía más finita, pero los que no pueden cazar, por ejemplo, estamos hablando del nacimiento del Estado, los que no podían salir a cazar porque eran viejos o porque eran muy niños, entonces eran socorridos con un poco del dinero o de los recursos de la comunidad. Cada uno se le descontaba un cachito y con ese cachito manteníamos a los enfermos, a los viejos, a los niños, etc. Ese era el sentido del Estado y Claro, debería claro. ser, de alguna manera, también el sentido del impuesto. El impuesto, desde luego, primero para cubrir los gastos públicos, qué sé yo, las calles, los faroles, bueno, la salud, todo eso. No hace falta que yo explique esto, ¿no? Pero también para que los desamparados, los que han quedado sin nada o con muy poco, o los que tienen tan poquito que apenas si pueden sobrevivir, sean socorridos por el Estado. ¿De qué manera? Quitándoles un poco a los que más tienen. Bueno, usted me dirá, a veces se ha hecho lo contrario. Bueno, pero Sí. ese no era el objeto del Estado, no era ese. Cuando aparece un rey absolutista que, como los reyes persas, usaban el impuesto para aumentar su poder, su riqueza. su riqueza, pero personal. Sí. No se decía el Estado persa. Se decía, este castillo es de Darío, no del Estado persa. Bueno, entonces ahí viene cuando la cosa cambia. Situémonos en la Edad Media. Bajo el régimen feudal, los censos eran ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que les concedía su señor. ¿Ven? Al revés. Había censos de todo tipo. Algunos de ellos eran raros. A saber, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo quizá simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. El procedimiento era el siguiente: el deudor se acercaba al señor y descubría en su presencia el ave, de manera que pudiera escaparse el humo que ésta despedía, digamos. Sí, claro. Luego se retiraba el niato con el animal intacto. Quiere decir que era una forma simbólica de expresar una sumisión que en los papeles ya no existía. Los vasallos del señor de Tour-Chavaux
en Poitou, estaban obligados a ir a ofrecerle todos los meses un canario atado con un cordel. Es lo mismo, aunque en este caso es un poco más difícil, ¿no? Un canario. También estaban las gallinas de censo, gallinas de impuesto, ¿no? Aquellas cuya pluma servía para confeccionar colchones. Cuando el rey se alojaba en los distintos pueblos franceses, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle las almohadas y los colchones que debían ser fabricados con las mejores plumas de la región. Así, cuando el rey iba de visita a lo de algún señor, el castillo del anfitrión rebalsaba de gallinas entregadas por los campesinos. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, según las crónicas, por el imperdonable hedor de tanta ave en poco patio. Estaban ahí haciendo los colchones, pelando la gallina, como quien dice. Sí, sí. Disculpe la expresión. Sí, bueno. Estaban pelando la gallina en el patio y el rey ahí. Che, escúcheme. Bueno. Algunos censos o impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Era una especie de indulgencia o de prenda que salvaba de entregar cosechas importantes a quienes conseguían lo pedido, es decir, lo mismo que se ha dicho recién, ¿no? Era una manera de mantener el impuesto, aunque en realidad su pago era solo simbólico. Había señores que no exigían más que un conejo, que por ejemplo debía tener la oreja derecha blanca, la izquierda negra. Muchas veces se multó severamente al vasallo que teñía una de las dos orejas para cumplir. En muchos casos, la exposición de las habilidades eran espectáculos degradantes. Me explico. En el señorío de Grandlieu, aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lugares de la región, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. Es muy divertido. Sí. Y además ayuda a mantener siquiera la ilusión de un respeto que los nobles necesitaban, pero que las circunstancias políticas reales, los poderes reales tal vez le impedían efectivizar. Bueno, tengo aquí un suceso de Pontoise. Las mujeres, si no podían entregar sus cosechas, a entregar la cosecha ese es un impuesto. Sí, claro, contante y sonante. Sí. ¿No? Las mujeres, si no podían, salvo que vos, bueno, ya veré, ya le diré si está bien o si está mal entregar la cosecha. Estaban obligadas a golpear y a arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Vos no podías entregar la cosecha y entonces tirabas piedras en el foso del castillo. Y esto tenía una razón. Los golpes eran para espantar a las ranas que impedían dormir al dueño y a su mujer. Según el historiador, los castillos estaban rodeados de agua en las que pululaban con fecundidad desesperante unos batracios de porquería indestructibles que durante la noche te daban un concierto intolerable. También se cuenta que cierto vasallo de Dijon, por haberse retrasado un mes en la paga, tenía la obligación de ir todos los días a la morada de su señor, pero al recorrer ese trayecto era preciso que retrocediera un paso de cada dos. Unas crónicas del siglo XIII hacen mención de un viaje a Palestina, una penitencia emprendida por este sistema. Bueno, es decir, da dos pasos para adelante, uno para atrás. Claro. Un paso de murga. Ahora, Claro. ir así desde Roma hasta Palestina
es un poco enojoso. Yo a las 2 cuadras le digo ya. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales formaban la principal renta del señor, quien se hacía entregar, en vez de música, canarios, paso de baile o pelos, los muebles, utensilios y hasta los elementos primarios de los vasallos de su feudo. En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Geneviève, por ejemplo, estaban obligadas a obsequiarle a los señores la mitad de las bebidas que producían. Los escándalos que provocaron, digamos, la embriaguez de los nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. Una de las antiguas costumbres de la universidad era pagar un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes de teología ofrecían a los maestros guantes, birretes, azúcar. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores con pastelitos. Sí. Por tal motivo, hasta el siglo XVII, existió un impuesto de derecho de examen que tenía el nombre de pastilaria, que venía de pastel. Siempre se detestó al recaudador de impuestos. Este personaje proveía por adelantado, ¿sí? En algunos casos se hacía esto, mire, por adelantado al señor o al rey una suma global correspondiente a la que se esperaba sacar de los contribuyentes. Sí. Y después cobraba él. O sea, tercerizaban el cobro de impuestos. Si el cobrador atesoraba más de lo que se había pagado, el sobrante le pertenecía. Y como es lógico, todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo correspondiente. Mateo, luego uno de los apóstoles, ¿no?, evangelista y santo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos por su condición de cobrador de impuestos. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por sus vecinos, porque también trabajaba de cobrador de impuestos, que no quiere decir que fuera un cobrador de impuestos como el que se ha relatado. No todos los cobradores de impuestos eran así. Algunos trabajaban de cobradores de impuestos nada más. Como no eran usureros. No eran usureros, así. No, claro, los otros sí, porque los tipos adelantaban una guita al rey y después el rey decía, vos cobrás lo que cobres es para vos, ahora yo ya estoy hecho. Entonces ahí ocurrían todas clases de abusos. En 1765 el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. No, señor, el timbre, que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de baraja. Bueno, este impuesto que hemos conocido nosotros, esas estampillitas que se ponía en tantos objetos. Sí, y sigue existiendo hasta el día de hoy. Claro. El sellado y todas estas cosas. Este impuesto enojó a los dominados norteamericanos que eran afectados con impuestos ingleses. Y los colonos se sublevaron y armaron unos disturbios que desembocaron en la destrucción del té, que estaba grabado con impuestos, que había llegado al puerto de Boston, que fue un episodio inmediatamente anterior a la Guerra de la Independencia. Terminemos con una cita de Franklin, que al parecer estaba enojado con los tributos, es muy propio del pensamiento norteamericano, ¿no? Dice, solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida,
si alquilamos, vendemos, damos, prestamos, hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero, legatario, también pagamos. Lo decía en tono quejoso, pero... ¿Y de dónde cree usted que provienen, por ejemplo, las calles por las cuales usted circula? Claro. ¿Cómo es? ¿Quién se lo gana para eso? La iluminación, el vigilante de la esquina. Bueno, no hace falta que yo diga tontería. Todo impuesto es, en definitiva, decía Franklin o decía alguien, y lo es en realidad, una restricción a la libertad. El impuesto es la forma que tienen los estados de inducir a las personas a la adopción de determinadas conductas sin violencia física y de conductas muy específicas. Por ejemplo, si al Estado Nacional le conviene, por razones estratégicas o las que fueran, que usted siembre trigo y no soja, Sí. ¿cuál es la manera de inducir a que la gente siembre más trigo que soja? Poniendo más impuestos al que... Poniendo sí, más impuestos a la soja. Claro. O si no, llevando a la policía y apuntándole con un revólver a los tipos para que siembren trigo. Bueno, la arbitrariedad que hemos notado en los ejemplos anteriores servía solamente para demostrar el poder de los señores que iban más allá de la lógica, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, usted sabe, los gobiernos progresistas son más proclives al impuesto que los gobiernos de derecha. Sí. En los Estados Unidos, el partido que se opone a los impuestos, especialmente a los impuestos a los ricos, es el partido de la derecha, el partido republicano. Las quejas de Franklin son las quejas de un neoliberal. En verdad, los impuestos, dice esto escrito por Dolina hace muchos años, y que lo Sí. recorté hoy, los impuestos deberían cobrarse solamente a los ricos. El que nada tiene no puede ser contribuyente. Alguno dirá, no es esto lo que está ocurriendo, vaya a saber cuándo lo escribí, ¿no? Bueno, ahora sí, es esto lo que a lo mejor está empezando a ocurrir, no lo sé. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Con qué ¿Con qué ilustramos? ¿Con qué música? ¿Con qué música? Bueno, ya que se trata de pagos, escucharemos La Bien Pagá en la versión de Don Miguel de Molina.